Astronomía 360 presenta el misterio más grande de la aviación moderna. El vuelo MH370 simplemente desapareció. Casi 10 años después preguntamos, ¿dónde están? En la noche del 8 de marzo de 2014, el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur presenció el rutinario despegue del vuelo MH370 con 239 almas a bordo. Solo 40 minutos después, la aeronave se desvaneció de los radares y las comunicaciones se silenciaron, sumiendo al vuelo en un abismo de misterio sin posibilidad de retorno. Se esfumó entre las sombras, desafiando la lógica y envolviéndose en un enigma que parece impenetrable. Al cabo de más de 4 años de búsqueda implacable y millones de dólares invertidos, las investigaciones concluyeron sus esfuerzos, pero las respuestas nunca llegaron. Hoy, a puertas de los 10 años de este suceso, vamos a ahondar en la historia y misterios detrás del caso más desconcertante de la aviación comercial moderna. El caso del vuelo MH370 es notable por su singularidad y por la magnitud del misterio que rodea su desaparición. Desde los orígenes de la aviación en 1903, casi la totalidad de los incidentes, incluso aquellos que inicialmente tenían un aura misteriosa, suelen resolverse con el tiempo mediante recursos como la identificación de los restos del avión o la determinación de las causas. Accidentes como el CAL 007, TWA 800, Swiss Air 111 o Air France 447 son ejemplos de casos complejos en los cuales la investigación tomó varios años, pero al final pudieron ser resueltos. En la historia documentada de la aviación, aparte del MH370, el único vuelo que ha desaparecido sin dejar rastro alguno fue el vuelo 19, que despegó el 5 de diciembre de 1945. Se trataba de un grupo de bombarderos TBF Avenger que se disponían a realizar un entrenamiento de navegación sobre el agua, pero tras una tormenta que trajo fuertes vientos y densas nubes, la tripulación terminó desorientada, exclamando por la radio: "No sé dónde estamos, debemos habernos perdido después de ese último giro". La torre de control intentó establecer comunicación con el vuelo 19, pero ya no hubo respuesta y desapareció abruptamente del radar. A pesar de las extensas operaciones de búsqueda y rescate, ni los aviones ni los 14 aviadores a bordo fueron encontrados. Ahora bien, el TBF Avenger era un avión de la Segunda Guerra Mundial que solo contaba con una radio de comunicaciones por voz. Pero, ¿cómo es posible que un avión moderno del tamaño de un Boeing 777-200ER, como el del vuelo MH370, equipado con sistemas de comunicación y posicionamiento redundantes, como lo son el transpondedor, el ADS-B, el ADS-C, el ACARS, el radar secundario y el sistema de comunicación satelital, desaparezca en un instante?
La respuesta a esta pregunta es relativamente sencilla. ¿Quieres que un avión desaparezca de los radares? Apaga su transpondedor y vuela por una zona remota. Está bien, pero ¿qué pasa con los otros sistemas? Si el transpondedor se apaga, el avión no transmitirá información a través del ADS-B y la capacidad del ADS-C se verá considerablemente reducida. El radar secundario no podrá recibir información y el ACARS, a pesar de no depender del transpondedor, se ve limitado para transmitir datos acertados. ¿Quieres ser aún más invisible? Apaga manualmente el ADS-B y el ACARS. Ahora eres un fantasma de los cielos. Entendemos que el transpondedor y demás instrumentos son vitales para conocer información como la posición de un avión y siempre deberían estar encendidos, al menos durante el vuelo. Entonces, ¿por qué se permite que estos instrumentos sean desconectados a voluntad? La desconexión del transpondedor y los demás instrumentos nunca se pensó para ser usada con otros fines aparte de procesos de mantenimiento o mal funcionamiento. Durante un vuelo, estos instrumentos pueden presentar fallas y enviar información errónea a los controladores aéreos, por lo que en muchos casos es necesario apagarlos y encenderlos para restablecer su funcionamiento. En el caso particular del transpondedor, este dispositivo se apaga durante la estancia en tierra de las aeronaves, con el fin de evitar interferencias innecesarias en los sistemas de radar del aeropuerto. El procedimiento de apagado del transpondedor y demás instrumentos no es algo inapropiado como tal, pero en las manos equivocadas puede ser usado con fines perversos. Las investigaciones sobre el MH370 indicaron que el Boeing 777-200ER no presentó ninguna falla técnica previa a su desaparición, por lo que el apagado de estos sistemas fue algo irregular, no autorizado por los controladores aéreos. De lo anterior, podemos concluir que la desconexión de los sistemas fue intencionada por alguien a bordo del vuelo MH370. Pero, ¿quién y por qué? Encontrar la respuesta a esta pregunta ha sido un tema muy frustrante y sin resultados concluyentes para los investigadores. ¿Qué tenía de especial el vuelo MH370? ¿Por qué este vuelo y no otro? ¿Cuál era el objetivo de secuestrar al MH370? Inevitablemente, los dos primeros señalados como sospechosos son el piloto Zaharie Ahmad Shah y el copiloto Farik Abdul Hamid, quienes en el momento de la desaparición tenían el control del avión y todos los sistemas de comunicación y posicionamiento. Ninguno de los dos reportó alguna situación anormal a bordo. Pero aquí nos encontramos con una de las muchas barreras en la investigación del caso. Tras revisar los antecedentes y vida de ambos pilotos, no se encontró evidencia contundente que los pudieran culpar o relacionar con el secuestro del vuelo y mucho menos con las motivaciones detrás de este. Llegó el 2016, 2 años después del suceso, y el FBI hizo un hallazgo impactante. En el computador personal del piloto Zaharie se encontraron un par de simulaciones del software Flight Simulator X con rutas similares a la que tomó el MH370. Estas realizadas un mes antes de la desaparición del vuelo. El anterior descubrimiento abrió paso a la hipótesis de un suicidio, y esta no era una teoría descabellada. El 24 de marzo de 2015, el vuelo 9525 de Germanwings se estrelló contra los Alpes franceses cuando el copiloto decidió
el avión para su... y las medidas de seguridad de la cabina impidieron que alguien pudiera detener la tragedia. Por otra parte, Zahari no tenía ningún antecedente mental y era amante de la aviación, por lo que no era extraño que tuviera en su casa un simulador. Pero nuevamente, hay hechos que relacionan a Zahari. Se reveló que el avión descendió hasta los 5000 pies de altura para evitar ser detectado por los radares comerciales, una maniobra la cual solo los pilotos y otro pequeño grupo de individuos tienen conocimiento. De igual modo, el avión cambió de rumbo de manera deliberada y se dirigió al oeste a una zona remota del Océano Índico, lugar donde la detección de la aeronave se hacía aún más complicada por parte de los sistemas de comunicación. Nuevamente, conocimiento que solo un piloto y pocos más tienen. En el año 2018, el programa australiano dedicado a accidentes aéreos 60 minutos dio la hipótesis del por parte de Zahari como la causa más probable del siniestro del vuelo MH370, la cual implicó una despresurización del avión para dejar inconscientes a los pasajeros. El investigador canadiense Larry Vance apoya esta idea. Cabe resaltar que, a pesar de ser la hipótesis más respaldada, no hay suficientes pruebas para inculpar a Zahari y hasta que esto no cambie, seguirá siendo inocente. En el caso del copiloto Farid Abdul Hamid, no había absolutamente nada que lo relacionara con la hipótesis del... Me voy a devolver un poco cuando mencioné que la aeronave se dirigió a una zona remota del Océano Índico. ¿Cómo se sabe esto si el vuelo MH370 desconectó todas sus comunicaciones? Resulta que el sistema de comunicaciones satelitales del avión transmitió una serie de pulsos hacia un satélite de la empresa Inmarsat, y evaluando el tiempo de ida y vuelta de estos, se logró determinar la posible ubicación de la aeronave apuntando al Océano Índico. Es la única fuente de información que ha otorgado datos relativamente precisos de la ubicación, y fue el sitio donde se concentró la búsqueda de los restos por casi 5 años. ¿Y si el del vuelo realmente se dio por parte de un grupo y no del piloto como se planteó anteriormente? Esto suena como la típica hipótesis genérica que se daría a un accidente de este tipo. No obstante, hay un evento que podría sustentarla. 2 pasajeros con ciudadanía iraní abordaron el avión con pasaportes robados, lo que encendió las alarmas ante un ataque. Aunque no se pudo determinar ninguna relación entre este evento y la desaparición del vuelo MH370, la policía de Malasia indicó que estos 2 pasajeros abordaron el vuelo buscando asilo en otro país, respectivamente en Alemania y en Dinamarca. Otro suceso que desvirtúa en parte esta hipótesis es la inexistencia de comunicaciones de emergencia enviadas por los pilotos ante una situación tan apremiante como desde los 11 de septiembre de 2001 hubo un notorio aumento en las medidas de seguridad en la cabina de los pilotos, por lo que el acceso a esta área es casi imposible, como se demostró de la peor forma con el vuelo 9525 de Germanwings, ya mencionado anteriormente. En este punto, cabe resaltar que la mayoría de los pasajeros a bordo del vuelo eran personas comunes y corrientes que viajaban por diversas razones, como turismo, negocios o visitas familiares, por lo que un ataque específico contra alguno de los pasajeros resulta poco probable.
Otra hipótesis planteada que se aleja de las intenciones humanas sugiere que el vuelo MH370 sufrió una despresurización debido a un fallo técnico en un momento crítico, exactamente entre la costa de Malasia y Vietnam, donde las comunicaciones se perdían momentáneamente. La despresurización habría causado que la tripulación y pasajeros sufrieran de hipoxia y empezaran a perder el conocimiento. En ese momento de desesperación, los pilotos habrían reducido la altura del avión hasta llegar a una atmósfera respirable y habrían cambiado de rumbo, tratando de hacer un aterrizaje de emergencia. Esto tiene un grado importante de coherencia, ya que se han registrado casos de esta índole, como el del vuelo 522 de Helios en 2005, pero la gran diferencia es que esta aeronave no desapareció sin dejar rastro, y los resultados de la investigación se publicaron solo meses después del siniestro, resolviendo por completo el caso. Cabe resaltar que esta hipótesis de la despresurización tiene muchas grietas y no es muy apoyada por los investigadores en general. Y así podemos seguir mencionando hipótesis tras hipótesis, pero la realidad es una. No se logra localizar el paradero del vuelo MH370, ni tampoco se logran determinar las causas exactas del siniestro. Es muy frustrante y no somos los únicos en compartir este sentimiento. Los familiares de las víctimas y otros grupos interesados en el caso del vuelo MH370 buscan respuestas concretas, no supuestos. Es tan poca la información concisa que se entrega que se comienza a creer que detrás de este accidente hay algo mucho más turbio, algo más allá de un o intento de. Y como es inevitable, teorías alternativas no oficiales han surgido. Vamos a mencionar dos de las más populares y concretas. Llamadas de teléfonos móviles. Algunos familiares de los pasajeros del vuelo MH370, días posteriores a la desaparición, afirmaron que al marcar al teléfono de sus seres queridos, podían escuchar un tono de marcado. El caso más notorio fue el de una menor que recibió una llamada de su padre, pasajero del vuelo MH370, pero al contestar, la llamada finalizó. Lo anterior llevó a algunos a sugerir que los pasajeros habían sido y estaban vivos en algún lugar. La explicación oficial a este misterio de las llamadas indica que el tono de marcado no significa una conexión o que el teléfono esté sonando del otro lado. Muchas operadoras internacionales lo hacen sonar mientras la llamada es conectada a su destino. No obstante, el caso de la menor que recibió la llamada refuerza esta teoría. El vuelo MH370 y MH17 son el mismo avión. Aunque no deje de ser una teoría conspirativa, dentro del abrumador misterio de este caso, no parece ser alejado de la realidad. El año 2014 representó un periodo crítico para Malaysia Airlines. En marzo, el vuelo MH370 desaparece sin dejar rastro, y en julio, el vuelo MH17 es derribado. Ambos vuelos llevados a cabo por un Boeing 777-200ER. Y es aquí donde nace esta teoría. El primer avión, es decir, el MH370, fue secuestrado por y volado a algún lugar secreto para ser almacenado por un tiempo. Luego, bajo la denominación MH17, fue equipado con explosivos, volado sobre Donetsk y para implicar a una de las partes. Todo esto
dentro del marco de la guerra del este de Ucrania. Y así vamos cerrando este video. Recolectamos toda la información posible que diera luces acerca de este caso, pero realmente las afirmaciones contundentes son muy escasas. Como se mencionó al principio, es el caso más desconcertante de la aviación comercial moderna y es altamente probable que sus misterios queden atrapados en las profundidades del Océano Índico por muchos años más. Te invito a que nos dejes tu opinión en los comentarios. ¿Qué crees que pasó con el vuelo MH370? ¿Apoyas alguna de las hipótesis en particular? ¿Algún conocido o familiar tuyo estuvo en ese trágico vuelo? Astronomía 360 sabe que las vidas no pueden recuperarse. Pero los implicados en este terrible misterio merecen conocer la verdad y de alguna forma poder cerrar esta turbulenta etapa de sus vidas. Took a swing at a wrecking ball and I prayed for my downfall, and I found a way to reconcile, 'cause in my heart it's not worthwhile. It's a bloody battlefield where some go down, others heal. In the end it's all the same. All you can do is play the game.